Welcome to, welcome to, welcome to. Bienvenido al primer de varios ejemplos de cómo graficar y encontrar los componentes clave de una hipérbola. Porque este es nuestro primer ejemplo, revisemos la definición de una hipérbola. Una hipérbola es un conjunto de todos los puntos en el plano coordinado para el cual el valor absoluto de las diferencias entre las distancias de dos puntos fijos, llamados foci, es constante. Aviso: esta definición es muy similar a una elipse, excepto una elipse trata con la suma de las distancias, y la hipérbola trata con las diferencias de las distancias. Mirando las dos hipérbolas a continuación, una hipérbola puede abrirse a la izquierda y derecha, si tenemos un eje transversal horizontal o mayor, que sería el eje aquí, y la hipérbola puede abrirse y bajarse si tenemos un eje transversal vertical, o un eje mayor vertical, que sería este eje aquí. Entonces, por definición, si encontramos la longitud del segmento rojo, ¿cuál es la distancia de este punto negro a un enfoque? Y luego durante la longitud del segmento azul, ¿cuál es la distancia del punto negro al otro enfoque? El valor absoluto de la diferencia de estas dos distancias siempre será constante para cualquier punto en la hipérbola. Para obtener un mejor sentirse por esto, vamos a una animación. Este gráfico nos muestra que si consideramos este punto en la hipérbola, y luego encontramos la distancia a un enfoque, la distancia al otro enfoque, y luego encuentran el valor absoluto de la diferencia, siempre va a ser igual a 2.4 para esta hipérbola. Aviso: a medida que se mueve este punto, la distancia entre las distancias está constante. Aviso: como es todavía 2.4. Si seleccionamos un punto en la otra rama de la hipérbola, otra vez aviso como la diferencia de las distancias está constante en 2.4. Ahora vamos a revisar la forma estándar de una hipérbola. Primero, si la ecuación está en este formulario aquí donde tenemos la cantidad x, h cuadrada primero, y luego, la cantidad y, k cuadrada, tendremos un eje transversal horizontal o eje principal horizontal. Pero si la ecuación está en la forma la cantidad y, k cuadrada, la cantidad x, h cuadrada, tenemos un eje transverso vertical o un eje vertical mayor, como vemos aquí. Aviso: como el denominador de la primera fracción, o la fracción positiva, siempre es a cuadrado, que nos da la distancia del centro a los dos puntos finales del eje transversal, que también son las vérticas de la hipérbola. Y aviso: esto es verdad, si tenemos un eje transverso horizontal o vertical. A continuación, el denominador de la fracción que sometemos siempre es igual a b cuadrado, donde b nos da la distancia del centro a los dos puntos finales del conjugado, o eje menor, como vemos aquí o aquí, si tenemos un eje transversal vertical. Tenga en cuenta que la longitud del eje principal en ambos casos es igual a 2a. La longitud del eje menor, o eje conjugado, es igual a 2b en ambos casos. Una pareja. Otras cosas que avisar aquí: estas líneas aquí se llaman las asímpotas de la hipérbola. Aviso: como forman un rectángulo. Uso de los puntos finales del eje transverso y conjugado. Las asíntotas son los diagonales del rectángulo, de nuevo en ambos casos. Y luego finalmente, la distancia del centro a los dos foci es igual a las unidades c, y podemos encontrar c utilizando la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado. Así que volvamos y echemos un vistazo a nuestro ejemplo. Lo primero que debemos avisar es nuestra ecuación es en forma de x cuadrado, y cuadrado. Desde la primera fracción, o la fracción positiva, contiene la parte 10 de la ecuación, vamos a tener un eje principal horizontal o eje transversal horizontal. Para que nuestra hipérbola se vea algo así, donde las ramas se abrirán a la izquierda y derecha. Sabemos que tendremos un eje transversal horizontal. Siguiente, el denominador de la primera fracción, o podemos pensarlo como la fracción positiva, va a ser igual a cuadrado. Así que sabemos que a cuadrado es 4. El denominador de la fracción que sometemos será igual a b cuadrado. Así que sabemos que a cuadrado igual 4. Solo estamos preocupados por el valor positivo de a, así que sabemos que a será igual a 2, y sabemos b cuadrado igual 9. Lo que significa que el valor positivo de b sería b igual 3.
Ahora el centro de la hipérbola tendrá coordenadas h, k, y desde que tenemos x cuadrado aquí y y cuadrado aquí, eso significa que y k sería 0, y por lo tanto el centro sería el origen con las coordenadas 0,0. Así que este sería nuestro centro. A continuación, porque tenemos un eje transversal horizontal, las dos verticales, que también son los puntos finales del eje transversal, serán unidades a la izquierda y a la derecha del centro. Y desde A igual 2, un vértex sería 2 unidades a la izquierda del centro, que estaría aquí, y el otro vértex sería 2 unidades a la derecha del centro, que estaría aquí. Así que las coordenadas de las vérticas, o los puntos finales del eje transversal o mayor, serían menos 2,0 y 2,0. Vuelvamos al foci y encontremos los puntos finales del eje conjugado siguiente, que sería este segmento aquí. Y aviso como los puntos finales serían unidades b arriba y abajo del centro desde la longitud es 2b, y el centro es el punto medio del segmento. Entonces, si quisiéramos, podríamos etiquetar este b y este aquí. Y desde b igual 3, un punto final sería 3 unidades debajo del centro, que estaría aquí. El otro punto final sería 3 unidades anteriores, que estaría aquí. Vamos adelante y etiquetemos estos dos v para verticas. Así que los puntos finales del eje conjugado, o este eje aquí, sería 0, menos 3 y 0,3. Y solo para mantener las cosas consistentes, este es nuestro eje transversal o mayor. Ahora, como mencioné antes, será útil si formulamos un rectángulo usando los puntos finales del eje transverso y conjugado. Así que el rectángulo se vería así, donde los puntos finales son en realidad el punto medio de cada lado del rectángulo. La razón de que es útil es ahora podemos bosquear fácilmente las asímpotas de la hipérbola, porque serían las líneas que contienen los diagonales del rectángulo y también pasar a través del centro de la hipérbola. Así que un asímpoto se vería así, y el otro asímpoto se vería así. Así que de nuevo, antes de encontrar el foci, vamos adelante y encuentre la ecuación de las dos asímpotas. Consideremos primero esta línea aquí que tiene una pendiente positiva y pasa a través del origen. Bien, si pasa por el origen sabemos que el intercepto y sería 0. Así que si estamos utilizando la forma de la ecuación y igual 1010 más b. Aviso, ambas líneas tienen un intercepto de 0, así que si podemos encontrar la pendiente, sabemos la ecuación. Otra vez, mirando la línea que tiene una pendiente positiva, si consideramos el centro de la hipérbola, que está en la línea, y este punto aquí, aviso como tenemos que subir 3 unidades, que es realmente b, y unidades a correctas, que es 2. Entonces, si subimos 3 y derecho 2, sabemos que la pendiente es 3,2, y por tanto la ecuación de un asímpoto es y igual 3,2x. Y luego para la línea con una pendiente negativa, si consideramos este punto aquí, así como el punto en el centro, tenemos que bajar 3 unidades, o bajar las unidades b, y derecha 2 unidades, o derecha unidades a, y por lo tanto la ecuación sería y igual menos 3,2x. De nuevo, podemos memorizar la fórmula y igual b a xx, y igual b dividido por axx, pero si podemos tener en cuenta las ecuaciones del plano coordinado, eso es lo menos que debemos memorizar. Y ahora para encontrar el foci, tenemos que encontrar c, que nos dará la distancia del centro a los dos foci. Para encontrar c, tenemos que usar la ecuación c cuadrado igual a cuadrado más b cuadrado, desde que sabemos a cuadrado y b cuadrado. Así que tenemos c cuadrado igual a cuadrado, o 4, más b cuadrado, o 9, tan cuadrado igual 13. Y usted está solo preocupado por el valor positivo de c. Así que tomaremos el principio raíz cuadrada, so c igual root cuadrado 13, que nos ayudará a encontrar las coordenadas exactas del foci. Pero si queremos plotarlos, queremos una aproximación decimal.
La raíz cuadrada 13 exacsiemens aproximadamente 3.606, por tanto que tenemos un eje transverso horizontal. El foci será aproximadamente 3.6 unidades a la derecha e izquierda del centro. Así que un enfoque sería aproximadamente aquí, el otro enfoque sería aproximadamente aquí. Para encontrar las coordenadas exactas del foci, tenemos que agregar y restar la raíz cuadrada 13 de la coordinación x del centro, lo que significa que las coordenadas serían raíz cuadrada 13,0 y raíz cuadrada 13,0. Así que ahora terminaremos dibujando la hiperbola. Sabemos que va a pasar a través del vértex y se aproximará a las asíntotas, así que la rama a la derecha se vería algo así, y la rama a la izquierda se vería algo así. ¿De acuerdo? Espero que encuentres esto útil.